Ustedes en esta mañana, lunes 13 de octubre. El tema es fe que abre ventanas. Apúntalo, Víctor Martínez, fe que abre ventanas. Y lo vamos a enmarcar en el libro de Josué, capítulo 2, verso 15. Josué 2, 15. Alma, tú nos da lectura. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. El primer pensamiento que tengo para ustedes es afirmar que Dios salva desde los márgenes. Dios salva desde los márgenes. Todo el ministerio de Jesús se hizo a los márgenes de las calles, de los pueblos, de las ciudades. Jesús salva desde los márgenes. Nos encontramos en la ciudad de Jericó, una ciudad fortificada, poderosa y destinada al juicio de Dios. Esa es la historia, el contexto. Dentro de sus muros, una mujer marginada por su pasado decide actuar por fe. Esa es la historia de Rahab. No solo escondió a los espías, sino que se alineó con el plan de Dios en el momento justo. Supo alinearse al plan de Dios en su momento justo. Su casa estaba en el muro, en el borde de la destrucción. Pero desde esa misma ventana, Dios abrió una salida, una puerta al propósito divino. Dios salva desde la ventana. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, varios años, en uno de nuestros viajes misioneros, fuimos a un barrio muy humilde allá en la República Dominicana para estar con nuestra iglesia de Magdalena, la iglesia evangélica avanzando hacia Jesús. Y quedaba en la falda de un basurero, un enorme basurero. Cada mañana una señora haitiana nos contaba o me contaba que abría la puerta, miraba al cielo y decía una oración en voz alta: Señor, bendice mi casa. Cuando uno mira alrededor, lo que veía era un basurero y olía una pestilencia horrible. Pero ella desde allí decía: Señor, bendice mi casa. Y tal vez uno pensaba que la oración no le servía para mucho, porque lo que veía desde su ventana era un basurero. Pero, para sorpresa de todos, o para milagro de todos, en un tiempo luego, cuando fuimos a visitarla nuevamente, ya el basurero estaba casi eliminado. Habían hecho un relleno sanitario y el basurero iba desapareciendo poco a poco. La mujer, ni corta ni perezosa, me dice: pastor, ve que el basurero ya no está. Y Dios comenzó a obrar desde esa perspectiva. Esta historia me hace recordar, obviamente la historia de Rahab me hace recordar esta historia de nuestra comunidad haitiana en Magdalena, en la República Dominicana. Cómo desde la ventana, una ventana abierta, Dios puede hacer grandes proezas en medio de nuestras vidas. Déjame compartir con ustedes 3 principios espirituales que he tomado de esta lectura de la Biblia y que los he marcado con mucha fuerza. Primero, el primer principio espiritual que quiero compartir con ustedes es que Dios posesiona a personas claves en lugares claves. Pero antes de esgrimir ese punto, déjenme decirle algo. En tus circunstancias, cual fuera la circunstancia tuya, de dolor, de quebranto, de angustia, por ti o por alguien, posiblemente no se abre una puerta completa, pero se abre una ventana. Y Dios puede obrar desde la ventana para salvar la vida de muchas personas. Dice el texto: porque su casa estaba en el muro. Rahab no entendía todo el plan, pero estaba en el lugar justo, donde Dios la necesitaba. En una ciudad condenada a la destrucción, su casa, la casa de Rahab, se convirtió en un punto de conexión con la promesa divina.
Lo que parecía insignificante para nosotros, una mujer, una casa, una cuerda, una ventana, era parte del plan eterno de nuestro Dios. Desde allí, de esa ventana, con esa cuerda, salvó a los espías. Así que Dios no se equivoca al colocarte donde estás. No es un error que tú estés donde estás. Puedes que vivas al borde sin prestigio, pero si estás allí, con fe, Dios puede usarte poderosamente. Donde estés, Dios te puede usar poderosamente. Tu entorno, tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu barrio, pueden ser parte del plan divino. No te subestimes. Dios obra desde los márgenes. Dios salva desde los márgenes. Ese primer principio espiritual, Dios posesiona a personas claves en lugares claves. El segundo principio espiritual que quiero compartir contigo en esta mañana es la fe se expresa con acciones valientes. La fe nunca es pasiva. La fe siempre se expresa o se debe expresar con acciones valientes. El texto continúa diciendo, ella lo hizo descender, ella hizo descender a cada uno de los espías con una cuerda por la ventana. Esa es la historia. Eso fue lo que hizo ella. Sujetó una cuerda dentro de la casa, la arrojó por la ventana e hizo descender a los espías. Así que Rahab no solo creyó, ella actuó. Su fe fue práctica y arriesgada. Si la descubrían, moriría, pero prefirió la fidelidad a Dios antes que la seguridad de un sistema corrupto. Esa cuerda representa una fe frágil, posiblemente. Una fe que ata, sostiene y abre paso a la salvación. Dios honra la fe que se mueve. Dios honra la fe activa, la fe valiente. No solo la que declara, la que dice que cree, sino la que actúa con fe valiente. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿estás atado a una cuerda de obediencia o escondido en el temor o en la angustia o la desesperación? La fe verdadera se demuestra con hechos, no con discursos, con hechos contundentes. Este principio espiritual, la fe se expresa en acciones valientes, me parece que es importante para este tiempo. El tercer principio espiritual que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Dios transforma historias rotas en puentes de salvación. Y a mí me gusta este principio espiritual. A mí me gusta pensar en un Dios que transforma historias rotas, vidas rotas en puentes de salvación. Que la ruptura de una vida, que la ruptura de una historia no determina la acción. Puede ser un momento complicado, puede ser un momento oscuro en nuestra vida, pero Dios puede usar esas vidas rotas, esas historias rotas en puentes de salvación. Así que subraya este punto espiritual. Dios transforma historias y vidas rotas en puentes de salvación. Rahab vivía en el muro. Su pasado estaba marcado por el pecado, pero su futuro fue marcado por la fe. Y eso es extraordinario. Es más, eso es un gloria a Dios y aleluya. Bendito Dios que puede cambiar el futuro de nuestras vidas y marcarlo por la fe. Su casa en el muro del juicio se convirtió en línea de salvación. Por medio de su obediencia, no solo fueron salvos los espías, sino toda su familia. Rahab no termina como una mujer marginada, sino como parte del linaje de la descendencia de Cristo. Dios no te deja donde te encuentras. Yo estoy completamente seguro de eso. Dios no te deja donde te encuentras. Te transforma por completo. Tan solo tienes que desearlo. Tan solo tienes que pedirle a Dios, permitirle a Dios que te transforme. Pero te transforme, como digo yo, desde la injundia de tu vida. No de jugar, no de relajo, sino de seriedad. Decirle con valentía, transfórmame, pero transfórmame desde la injundia de mi vida. Él no solo perdona gente, Él redime, Él exalta, usa lo que parecía descalificado para preservar una generación. Y Rahab
desde su casa en el muro, desde la ventana, con la cuerda, está dentro, alineada al plan de salvación. Quiero hacer la siguiente afirmación de fe en esta mañana de esta reflexión. Creo que Dios me ha colocado estratégicamente en el lugar donde yo estoy. Mi muro no se limita y no es limitante, es plataforma. Mi pasado no me define, mi fe me impulsa. Dios abrirá ventanas de gracia donde otros solo ven muros. Y esa afirmación de fe te pido que la hagas tuya en esta mañana. La fe de Rahab abrió una ventana en el muro de la destrucción. Esa cuerda floja fue el puente entre el juicio y la promesa. Y hoy tú también puedes ser ese puente para otras personas. Quiero que te quedes con este pensamiento. Hoy tú también puedes ser puente de salvación para otras personas. La fe es acción y sigue abriendo ventanas al propósito de nuestro Dios. Por eso te invito a que hagas una pausa hoy y mires tu entorno. Puede que no estés en el lugar ideal, pero estás en el lugar correcto. Dile al Señor, aquí estoy. Usa mi muro como una ventana de fe. Dile, atar la cuerda, gente, significa obediencia, aun cuando no entiendas todo. Atar la cuerda significa obedecer. Quiero dejar aquí la meditación en esta mañana, subrayando que Dios salva desde los márgenes una fe que abre ventana. Amén. Ahí la meditación. Copia la oración para esta mañana. Señor, úsame donde estoy. Abre mi ventana de fe. Que mi casa, que mi vida, que mi historia sean parte de tu propósito eterno. Redime mis errores. Transforma mis muros en puertas de gracia, en ventanas de gracia. Y hazme un puente para que otros sean salvos. Hazme un puente para otros que necesitan encontrar tu salvación. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Y todos nosotros decimos, amén. Gente de Dios, ahí la meditación. La fe que abre ventanas, Dios salva desde los márgenes.